Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas. Hoy, como saben, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado mucha controversia y debate en el mundo del entretenimiento, y especialmente en el mundo de las redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre Hande Erçel, una de las actrices más populares y queridas de Turquía, y las acusaciones falsas que la han perseguido. Pero no solo eso, también vamos a intentar desentrañar qué es lo que realmente se esconde detrás de estas acusaciones y qué verdades podrían estar siendo ocultadas. Prepárense porque vamos a analizar a fondo este tema, explorando los detalles, las evidencias y los posibles motivos que podrían estar detrás de todo esto. Y como siempre, les invito a que participen activamente en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí y quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. Así que sin más preámbulos, comencemos. Hande Erçel, el nombre por sí solo evoca imágenes de belleza, talento y éxito. Conocida por su carisma y su trabajo actoral en series como Amor a la lógica y Love is in the Air, ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero como suele ocurrir en la vida de las celebridades, el éxito también viene acompañado de sombras. Y en el caso de Hande, esas sombras han tomado la forma de acusaciones, rumores y desinformación que han intentado empañar su imagen y su carrera. Pero, ¿de qué acusaciones hablamos exactamente? Bueno, a lo largo de los años, Hande ha sido objeto de diferentes tipos de críticas y rumores. Algunos se centraban en su vida personal, otros en su aspecto físico, y algunos más en su desempeño profesional. Hemos visto acusaciones sobre supuestas cirugías estéticas, rumores sobre relaciones amorosas, críticas a sus decisiones profesionales y, en algunos casos, hasta acusaciones más serias y delicadas que han afectado su reputación. Lo más preocupante de todo esto es la rapidez con la que la desinformación se propaga en las redes sociales. Un comentario malintencionado, una foto manipulada, un rumor infundado, y en cuestión de horas, la noticia puede volverse viral, llegando a millones de personas y causando un daño irreparable a la imagen de Hande. Y aquí es donde entra la pregunta clave: ¿por qué? ¿Por qué tanta negatividad? ¿Qué es lo que realmente se esconde detrás de estas acusaciones? Una de las razones más comunes detrás de estas campañas de desinformación es la envidia. Sí, la envidia. En un mundo donde la competencia es feroz y la fama es un bien codiciado, es natural que surjan rivalidades y deseos de hundir a los que están en la cima. Hande, con su éxito, su belleza y su popularidad, se ha convertido en un blanco fácil para aquellos que buscan llamar la atención o, simplemente, dañar la imagen de alguien que consideran una amenaza. Otra razón importante son los intereses comerciales. En el mundo del entretenimiento, la imagen de una celebridad puede valer millones de dólares. Las marcas, los productores, las agencias, todos tienen intereses económicos en juego. Y a veces la forma más efectiva de desestabilizar a un competidor es a través de rumores y acusaciones que socaven su imagen y la hagan menos atractiva para el público y los anunciantes. Pero la historia no termina ahí. Detrás de estas acusaciones también podrían estar los llamados haters, o odiadores de Internet. Personas que por diferentes motivos sienten la necesidad de criticar y atacar a los demás, muchas veces de forma anónima y cobarde. En el caso de Hande, su popularidad la convierte en un blanco fácil para este tipo de individuos, quienes aprovechan las redes sociales para expresar su frustración, su resentimiento o simplemente para buscar atención. Y luego están los medios de comunicación sensacionalistas, aquellos que buscan el clic fácil y el titular llamativo, sin importar las consecuencias. A menudo, estos medios se aprovechan de los rumores y las especulaciones para generar controversia y atraer público, sin importar si la información es verídica o no. Esto es especialmente común en el caso de las celebridades, donde cualquier noticia, por mínima que sea, puede convertirse en un escándalo mediático. Pero, ¿qué hay de la verdad? ¿Dónde está la verdad en todo esto? Es muy fácil caer en la trampa de la desinformación y creer todo lo que vemos en Internet, pero es fundamental cuestionar, investigar y analizar la información antes de sacar conclusiones. Es importante buscar fuentes confiables, contrastar la información y no dejarnos llevar por las emociones o los prejuicios. En el caso de Hande, muchos de los rumores y acusaciones han sido desmentidos por ella misma, por su equipo o por fuentes confiables. Sin embargo, la desinformación sigue persistiendo y, lamentablemente, muchas personas prefieren creer en lo que les conviene o en lo que les parece más atractivo. Es importante recordar que la
Celebridades son personas de carne y hueso con sentimientos y emociones. Las acusaciones falsas pueden tener un impacto muy negativo en su vida personal y profesional, causando estrés, ansiedad e incluso depresión. Es fundamental respetar la privacidad de estas personas y no participar en la propagación de rumores y desinformación. Ahora, ¿qué podría estar ocultando la verdad? ¿Qué información podría estar siendo silenciada o distorsionada? Aquí es donde la investigación y el análisis se vuelven cruciales. Podríamos estar hablando de una estrategia de manipulación mediática, donde se utiliza la desinformación para desviar la atención de temas más importantes o para ocultar ciertos secretos. Podríamos estar hablando de intereses económicos ocultos, donde las acusaciones falsas se utilizan para perjudicar a la competencia y obtener beneficios. O podríamos estar hablando de una simple campaña de desprestigio, impulsada por la envidia, el resentimiento o el deseo de dañar la imagen de Ande. Analizando la situación, podemos ver patrones. Los rumores sobre Ande a menudo han coincidido con momentos clave en su carrera: el lanzamiento de una nueva serie, la firma de un contrato importante, el anuncio de una nueva relación sentimental. Esto podría sugerir que las acusaciones son estratégicamente orquestadas para interferir en su éxito y debilitar su posición en el mercado. También es importante observar quiénes son los que difunden estas acusaciones. ¿Son fuentes confiables? ¿Son medios de comunicación reconocidos? ¿O son cuentas anónimas en redes sociales, con poca o ninguna credibilidad? La respuesta a estas preguntas nos puede dar una idea de la fiabilidad de la información y de los posibles motivos que podrían estar detrás de ella. Por otro lado, es esencial analizar la información de forma objetiva. ¿Hay pruebas concretas que respalden las acusaciones? ¿O se basan en rumores, especulaciones y conjeturas? Es fundamental evitar los prejuicios y las emociones, y basar nuestras conclusiones en la evidencia disponible. Ande, por su parte, ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente. Ha respondido a las acusaciones con elegancia y profesionalismo, evitando caer en provocaciones y concentrándose en su trabajo. Esto demuestra su madurez y su compromiso con su carrera. A pesar de todo lo que ha pasado, Ande ha seguido adelante, cosechando éxitos y conquistando nuevos seguidores en todo el mundo. Su talento, su carisma y su dedicación son innegables, y eso es lo que realmente importa. Pero la historia no termina aquí. Para entender mejor qué se esconde tras estas acusaciones, es importante analizar el contexto general del mundo del entretenimiento. La competencia feroz, los intereses económicos en juego, el poder de las redes sociales, todo esto contribuye a crear un ambiente propicio para la desinformación y la manipulación. Los medios de comunicación, a menudo, juegan un papel clave en la propagación de los rumores. Los titulares sensacionalistas, las fotos manipuladas, los comentarios malintencionados, todo esto contribuye a crear una imagen distorsionada de la realidad. Y es importante que el público sea consciente de esto y que aprenda a cuestionar la información que recibe. Es importante recordar que las celebridades, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a su privacidad y a su reputación. Las acusaciones falsas pueden causar un daño irreparable, y es fundamental no participar en la propagación de rumores y desinformación. La historia de Ande Ercel es una muestra de la crueldad de la fama y de los desafíos que enfrentan las celebridades en un mundo cada vez más conectado. Las acusaciones falsas, los rumores, la desinformación, todo esto puede afectar su vida personal y profesional. Sin embargo, Ande ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente, que ha sabido enfrentar los desafíos con elegancia y profesionalismo. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que las acusaciones falsas son un problema real, que afecta a muchas celebridades en todo el mundo. En segundo lugar, que es fundamental cuestionar la información que recibimos, buscar fuentes confiables y no dejarnos llevar por las emociones o los prejuicios. Y en tercer lugar, que es importante respetar la privacidad de las personas y no participar en la propagación de rumores y desinformación. En definitiva, el caso de Ande Ercel nos invita a reflexionar sobre la importancia de la verdad, la responsabilidad de los medios de comunicación y el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. Nos recuerda que la fama no siempre es sinónimo de felicidad y que, a veces, detrás de la imagen de éxito y glamour, se esconden sombras y desafíos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Recuerden, es fundamental ser críticos y analíticos al consumir información, especialmente en el mundo del entretenimiento.
No crean todo lo que ven en Internet. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Hemos explorado las acusaciones falsas que han perseguido a Ander Zell, analizando los posibles motivos y desentrañando la verdad que se esconde detrás de ellas. Quiero agradecerles por ver este vídeo. Su apoyo es muy importante para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan sobre este tema y si tienen alguna otra información que quieran compartir. ¿Qué les parecieron las acusaciones? ¿Creen que hay algo más que debamos saber? Déjenlo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Un abrazo.